Muy buenos días, señores. ¿Cómo les va? El día de hoy, como les indiqué previamente, vamos a ver el último tipo de función no lineal que nos atañe en este proceso. ¿Sí? Esta función que vamos a ver es la función logarítmica, es la función inversa o la pareja de la exponencial. Este, bien, entonces vamos a arrancar. De igual manera, como se ha hecho antes, hay ejercicios que vamos a hacer en conjunto, ejercicios que tienen que hacer ustedes y subirlos como actividad. Adicional a esto, les recuerdo que el día sábado tienen lección y hasta el día domingo va a estar abierto el foro donde pueden poner sus dudas, ¿no? Finalmente, el día próximo sábado, sábado 30 de noviembre, tienen el examen presencial. Sin más que añadir, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Bien, la función logarítmica, como les indicaba, nace de la base de la función exponencial. La logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Así como la suma tiene la resta, la multiplicación tiene la división. ¿Cómo se lee? Que es muy importante leer un logaritmo. El logaritmo se lee y igual al logaritmo de base A de X. Es decir, ¿a qué número tengo que yo elevar a para ser igual a X? También se puede leer logaritmo de X en base a A. Un ejemplo de esto es decir, por ejemplo, que tenemos logaritmo de base 2 de 8. ¿Sí? Es decir, donde está la A, que es la base, tenemos el número 2 y donde está la X es el número 8. ¿A qué número tendríamos que elevar 2 para ser igual a 8? Nosotros sabemos que la respuesta es 3, porque 2 al cubo es 8. ¿Sí? Entonces, el logaritmo lo que hace es preguntarnos a qué número tenemos que elevar la base para ser igual al incógnito en este caso. ¿Sí? El logaritmo, como les decía, ¿no? Es un poquito, lo que busca es saber a qué número hay que elevar la base para obtener dicho número. Una de las bases más comunes es el logaritmo de base 10. ¿Sí? Ustedes cuando usan la calculadora, si no le ponen ninguna base y ponen logaritmo, está asumiendo que es logaritmo de base 10. ¿A qué número tengo que elevar el 10 para hacer el número de acá? 1000, 10.000, 500, lo que corresponda. También se van a encontrar con logaritmo natural, que es el logaritmo de base E. ¿Sí? De base E. Este logaritmo lo conoce como LN, el logaritmo de base natural. Si, por ejemplo, estamos despejando y tenemos que x es igual a 2y, x es igual a y, si despejamos, pasamos la potencia al otro lado, nos queda y igual al logaritmo de base 2 de x. ¿A qué número tengo que elevar 2 para ser igual a x? ¿Sí? ¿Qué propiedades tiene el logaritmo? El logaritmo tiene varias propiedades. Primero, a no puede ser 1. ¿Por qué? Porque no importa qué número elevemos, no vamos a poder tomar ningún valor. Siempre va a ser 1. A es una constante que debe ser positiva. ¿Sí? Eso no puede ser variable, es una constante positiva. Tal cual como teníamos la base
en la función exponencial. Y en este caso, que x viene a ser la función del exponente, ¿no? Del logaritmo, es una variable positiva. Sí, tiene que ser positiva. En cambio, el rango, que es el valor que toma y, son todos los reales. Recuerden la diferencia con la función exponencial. La función exponencial permitía que los reales sean el dominio, es decir, los valores que pueden tomar x, y el rango o los valores que puede tomar y sean solo los positivos. Aquí se invierten los roles. El rango son todos los reales y el dominio son solo los positivos. No puede tomar cero, por si acaso. Y en base a eso tenemos propiedades. Tal cual como trabajamos ayer, o en la clase anterior, perdón, vamos a trabajar hoy. A la pizarra, ratito, ya. Entonces, mientras les traigo las propiedades, ya tenemos las propiedades, que son un reflejo de las que hemos visto. ¿Sí? Son un reflejo de las que vimos con las exponenciales. La multiplicación de dos, dentro de un logaritmo es igual a la suma de los logaritmos. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, perdón, tenemos el logaritmo de base 2 de 8 por 16, es lo mismo que decir el logaritmo de base 2 de 8 más el logaritmo de base 2 de 16. ¿Sí? Para comprobarlo, para que no solamente me crean porque se los digo yo, 8 por 16 es 120. Entonces tenemos el logaritmo de base 2 de 128. Igual al logaritmo de base 2 de 8 más el logaritmo de base 2 de 16. Pero vamos a ver cuánto es el logaritmo base 2 de 128. ¿Sí? Vamos a movernos un poquito y les vamos a poner 2 a la 1, 2, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo es 8. 2 a la cuarta es 16. 2 a la quinta es 32. Estoy mirando por 2, por 2, por 2. 2 a la sexta es 64. Y 2 a la séptima es 128, ¿no? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64 y por 2, 128. Entonces la pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que sea 128? La respuesta en este caso es 7. Entonces tenemos 7.
Y aprovechamos que hicimos toda la tabla. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que sea igual a 8? Como lo podemos ver, cuando 2 lo elevamos al cubo, es decir, a tercera potencia, tenemos 8. Entonces tenemos que 3 más, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que sea igual a 16? Como vemos, cuando elevamos a la cuarta, es igual a 16. Entonces ahí tenemos que 7 es igual a 100. Cualquiera de las dos formas nos sirve para resolver. Bien, lo mismo aplica cuando hacemos una división. ¿Sí? Vamos a hacer una división para ver cómo se relaciona. Entonces ahora vamos a estar con los mismos para hacerlo un poco más ágil. Tenemos ahora el logaritmo de base 2 de 16 dividido para 8. ¿A qué sería igual? A la recta. El logaritmo de base 2 de 16 menos el logaritmo de base 2, el logaritmo de base 2 de 8. ¿Sí? Menos aquí. ¿Cuánto es 16 dividido para 8? 2. Entonces tenemos que el logaritmo de base 2 de 2 es igual al logaritmo de base 2 de 16 menos el logaritmo de base 2 de 8. Por eso anterior, ya sabemos que para 2 sea igual a 2 tiene que ser elevado a la 1. Entonces, el logaritmo de base 2 de 2 de 1, y esto aplica para todo. El logaritmo de base A de A es 1. El logaritmo de base 3 de 3 es 1. El logaritmo de base 5 de 5 es 1. No importan los números. ¿Sí? El logaritmo de base 2 de 16 ya vimos que era 4. Y el logaritmo de base 2 de 8 es 3. Tenemos que 1 es igual a 1. ¿Sí? Vemos que la propiedad se aplica. No importa el orden, nos da el mismo resultado. Tenemos más propiedades que las usaremos según sea el caso. Por ejemplo, tenemos, voy a ponerla acá para que se entienda un poco mejor, el logaritmo de base 2 de 4 al cubo, ¿sí? El logaritmo de base 2 de 4 al cubo, dice la propiedad que es igual a 3 por logaritmo de base 2 de 4. ¿Sí? Vamos resolviendo para comprobarlo. Entonces tenemos que, porque ¿qué hace esta propiedad? Lo que hace es cuando tenemos una función exponencial dentro de un logaritmo, el exponente sale y multiplica el logaritmo. El resto queda igual. ¿Sí? Entonces tenemos 4 al cubo, ya sabemos que es 64. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. Y el logaritmo de base 2 de 4 sabemos que es 2, porque 2 elevado al cuadrado es 4. Ahora, ¿cuánto es el logaritmo de base 2 de 64? ¿A qué número tiene que ser elevado el 2 para ser igual a 64? Y como podemos ver, cuando 2 elevamos a la sexta, tenemos 64. Entonces, el logaritmo de base 2 de 64 es 6. Y 3 por 2, como sabemos, es 6. Entonces, nos da el mismo resultado. Por eso es una propiedad que sí aplica. Vamos a traer las otras propiedades para que las puedan utilizar.
Entonces tenemos estas propiedades, que son bastante sencillas. No importa qué número sea, si queremos ver, para llegar a ser uno, tenemos que elevarlo al cuadrado, al cero, perdón. Logaritmo de base 5 de uno es cero. Logaritmo de base 10 de uno es cero. Logaritmo de base 1000 de uno es cero. No importa cuál sea la base, para ser igual a uno, tenemos que elevarlo a cero. Y el logaritmo que ya les mencioné hace poco, de base 2 de 2 es uno. El logaritmo de base 5 de 5 es uno, ¿sí? Y el logaritmo de base 999 de 999 es uno, ¿sí? Para que lo recuerden. Y ahora, la última propiedad, la de aquí, nos dice que cuando tenemos la misma base multiplicando al logaritmo, la respuesta es x. Entonces vamos a ver un caso aquí, perdón, para ver este ejemplo, ¿sí? Vamos con uno sencillo. 2 por logaritmo de base 2 que es la misma base, y x, que le vamos a llamar 4, ¿sí? Ratito, vaya técnica, 4. Y esto en teoría debe ser igual a 4 porque es el mismo x. Bien, el logaritmo de base 2 de 4 ya sabemos que el 2 para que sea igual a 4 tenemos que elevarlo al cuadrado, nos da 2 por 2 igual a 4. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que 2 por 2 es igual a 4. ¿Sí? Entonces, vemos cómo se aplica esta propiedad. Entonces, como les decía, vamos a realizar estos 8 ejercicios. ¿Sí? 4 hago yo, los otros 4 los hacen ustedes, pero se suben los 8 ejercicios. Le vamos a la pizarra. Bien, y tenemos que el primer ejercicio era el logaritmo de base 2 de x igual a 5. Nos actualizamos. ¿Cómo resolvemos? Sencillo, señor. Para resolver un logaritmo, lo que hacemos es coger la base y elevarlo a los componentes, ¿sí? Entonces tenemos 2 elevado al logaritmo de base 2 de x es igual a 2 a la 5, ¿sí? Elevamos a ambos componentes con la misma base que estábamos trabajando. ¿Sí? Por propiedad, esta propiedad no se las mencioné, pero también existe, cuando tenemos este concepto, a elevado, déjame escribírselo acá como no se los mencioné, después acá se olvidó. A elevado al logaritmo de base A de x es igual a x. A la izquierda, siempre se cumple, ¿sí? Cuando tenemos el mismo base
elevado al logaritmo de la misma base, el resultado es el exponente. Entonces nos queda, en este caso, que 2 logaritmo de base 2 elevado al logaritmo de base 2 de x es igual a x igual a 2 a la quinta. Y la respuesta, como ustedes ya saben, 2 elevado a la quinta es 32. Y simple y sencillo, resolvimos el ejercicio. El segundo ejercicio que voy a hacer yo dice logaritmo de base 3, ya hemos trabajado mucho con la base 2, de x más 1 igual a 2. Se aplica la misma técnica. Es decir, 3 elevado al logaritmo de base 3 de x más 1 igual a 3 elevado al cuadrado. Ya sabemos que el logaritmo se va, esto de aquí se va, queda solamente la base. X más 1 es igual a 3 al cuadrado, en este caso 9. ¿Sí? Despejamos x el 1 pasa a restar y nos da igual a 8. ¿Sí? El 1 pasa a restar, 9 menos 1 nos da 8. Vamos con el tercero. El tercer ejercicio, de lo mejor abajo, dice logaritmo de base 5, logaritmo de base 5 de 2x menos 1 igual a 3. Y que no lo pueden ver, ahí lo pueden ver. Y la técnica es la misma, no importa qué base estemos hablando, se hace lo mismo. 5 elevado al logaritmo de base 5 de 2x menos 1 igual a 5 al cubo. Se va el 5 y el logaritmo, me queda nomás el 2x menos 1 igual a ¿cuánto? A 5 al cubo, que es 125. ¿Sí? El menos 1 pasa a sumar, 2x igual a 126. El 2 pasa a dividir, x igual a 126 para 2, con lo que nos da como respuesta x igual a 63. 63. ¿Sí? Y el último ejercicio que yo voy a hacer, el más sencillo de todos, el logaritmo de base 4 de x igual a 2. Por más que sea más sencillo, se hace lo mismo. 4 elevado al logaritmo de base 4 de x es igual a 4 al cuadrado. Se van el 4 y el logaritmo, queda x igual a 4 al cuadrado, que es 16. ¿Sí? Entonces, señores, estos son los 4 ejercicios con los que yo les ayudé. No sencillo, la verdad. No hago mucho énfasis porque son bien sencillos. Y nuevamente les comparto los 8 ejercicios, los 4 que hicimos, más los 4 que tienen que hacer ustedes, que tienen como subir como actividad. Vuelvo y les recuerdo que tienen lección el día sábado, tienen un foro abierto hasta el domingo y examen presencial el sábado 30 de noviembre. Les agradezco mucho su atención.